que quieren apropiarse de las casas, pues ya son un constituyente del 17 donde se estableció claramente que la propiedad es derivada, la propiedad es de la nación, y que se reconoce la propiedad privada, pero puede imponerse las modalidades que evitan el interés público. Hubo un artículo 123 y por eso un artículo 27 y por eso hay usos de suelo. Es decir, el Estado pues, tiene la posibilidad de resolver problemas sociales no pensando en esa idea de propiedad y esa idea de la autonomía de la voluntad contractual como absolutamente sagradas. Hay modalidades. Entonces no lleguemos a ese extremo, pareciera ser otra vez hablar de capitalistas salvajes contra comunistas. No es el caso, ya creo que el tema es mucho más complejo. Y por último, hay quienes dicen, el Estado tiene que resolver, el Estado, y se les olvida que el Estado somos todos, o sea, el órgano legislativo es el Estado, a nosotros nos toca parte de esa función estatal y tenemos que ver si hay que modificar las normas para solucionar problemas sociales, y el Ejecutivo tiene el suyo como el Judicial tiene el suyo. Entonces, somos parte del Estado, no digamos que el Estado tiene que resolver, le aventamos toda la pelota de un problema, porque nosotros somos parte de eso y para eso nos eligieron y para eso nos pagan, para resolver problemas sociales, no para aventarlos a otra persona o a otra instancia. Finalmente, a ver, existe un problema social que como existe en otros ámbitos. Hay desempleo, hay gente que no tiene ahorita, aunque quiera, no tiene para pagar las rentas. En los hechos está dejando de pagar. Y tenemos que resolver, en los hechos hay propietarios que ya están sufriendo también esa consecuencia. Y lo digo porque en el módulo, tengo mucha gente aquí, tenemos que hablar de un universo muy complejo que tenemos que ver. Efectivamente, no todos los propietarios son inmobiliarias que tienen cierta condición para mantenerse porque simplemente es un fin de lucro. Hay mucha gente de la tercera edad que renta sus cuartos, renta sus casas, que siguen pagando servicios y que ya no han podido recibir la renta. Tenemos que pensar en ese universo complejo que no nos permite soluciones únicas. Yo conozco casos de propietarios que con mucha conciencia han diferido pagos o incluso han bajado rentas de manera provisional. O sea, ya en los hechos, sin que nosotros le digamos como legislativo o el ejecutivo no lo ha hecho, ya entraron a un proceso de mediación natural porque también prefieren diferir o prefieren bajar el pago de las rentas a de pronto quedarse sin un centavo para poderlo resolver o no tener una expectativa de corto plazo para poder rentar, porque evidentemente va a haber problemas en el tema de la oferta y la demanda sobre esto. Entonces, viendo hacia el asunto, yo esperaría de este foro y de los ponentes ilustres que nos están, con a cuales vamos a oír, lo siguiente, que más que hablar de una iniciativa que ha tenido una gran virtud, iniciativa presentada por 2 diputadas, no ha sido el grupo parlamentario, son 2 diputadas de Morena, que en uso de sus derechos, no se diga, hay que presentar las cosas después de discutirlas, no, una gran cantidad de diputados de todos los partidos presentan primero iniciativas, lo discutimos, no debe de asustarnos eso. Han tenido una gran virtud, desataron una discusión de un problema, y efectivamente yo también esperaría que esa no sea el único referente de estos foros, que hablemos del problema, y esperaría de los ponentes que nos ayuden no a criticar lo que se presentó, sino a proponernos forma de resolver. Mi primera pregunta a todos los ponentes es saber, con las normas actuales, ¿podemos resolver ese gran problema social que tenemos por delante, donde la gente no tiene para pagar rentas y donde hay gente que vive de esas rentas, gente de la tercera edad que no está obteniendo un recurso, por ejemplo, o también hay inmobiliarias que también podían bajarse un poco en las rentas y ceder en términos de mediación? O sea, insisto, tenemos que analizar en términos de sociología jurídica un problema que no es entre buenos y malos, ni de un lado ni del otro. Podemos con las normas actuales resolver este problema social que tenemos y que se nos viene, o hay que modificarlo. Si hay que modificarlo, ¿cómo lograr esos equilibrios? Yo creo que eso debe ser efectivamente nuestra
función, equilibrios basados en una equidad. O sea, hay quien tiene más capacidades ciertas de poder bajar rentas, de poder diferir, de poder resolver de alguna manera, y hay quienes no lo pueden hacer. Hay quienes tienen un salario que ya no van a tener porque son desempleados, y hay quien en algún momento van a regresar a trabajar, porque también en la mediación laboral se planteó bajar un poco el salario, etcétera. Último, presento un punto de acuerdo para el miércoles, pero lo comento, ya aprovechando que están todos y todos ustedes. Creo que se requiere este Parlamento abierto, mantenerlo, no solo para analizar las iniciativas presentadas, sino para ver el problema en su conjunto, y tiene que haber una coordinación, una comisión, o como se le quiera llamar, interinstitucional o interestatal, donde el legislativo, el ejecutivo y el judicial veamos el problema en su conjunto y veamos qué nos toca a cada quien. Ya lo dijo el presidente del tribunal, el tema de la mediación es una solución, porque muchas cosas son casuísticas. La mediación judicial es una fórmula que hay que fortalecer e incentivar para este efecto. También hay una mediación extrajudicial o prejudicial, que es todo el mecanismo que tiene el gobierno de negociación, de concertación entre partes, que pueda ayudar. El legislativo, ¿qué nos toca hacer en términos de reformas? Insisto, no solo de la iniciativa que se presentó, sino cómo, en acuerdo con el judicial, con el legislativo y con las partes, con sectores, aquí hay inmobiliarios, pero también hay asociaciones de inquilinos, llegamos a equilibrios que nos permitan resolver el problema temporalmente y regresar a una normalidad. Y finalmente, no. Aparte de la mediación, sí se requiere que haya otras medidas económicas y sociales por parte del Ejecutivo. Hay que verlo y hay que concertarlo también en términos de los recursos que hay, que también son pocos y que también en la pandemia han bajado. Entonces, me da mucho gusto ver que visiones neoliberales que desmantelaron la política social, de repente ahora quieren que todo lo resuelva el gobierno pagando. Tampoco se puede, lo saben, qué bueno que ya se convirtieron en una visión mucho más intervencionista del Estado. Ojalá y así sea, pero no es posible. También tenemos que ver con el gobierno cómo se puede ayudar. En síntesis, felicito a Eduardo, creo en el Parlamento abierto. En este caso, yo plantearía que no resolviéramos el tema solamente dictaminando una iniciativa, sino estableciendo un modelo de coordinación interestatal, interinstitucional, que nos permita ver las diferentes aristas de este problema complejo y resolver sobre la base de efectivamente el equilibrio y la equidad, viendo todo lo que hay dentro de esto, en esta diversidad social. Pero atendamos el problema y no lo ocultemos diciendo ya está todo, porque no está todo y vamos a tener problemas. Ni resolvamos el problema simplemente desechando lo que se presentó, pero no proponiendo nada para resolver. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, diputado Ricardo Ruiz. Le damos el uso de la palabra a la diputada Yuriria Ayala. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputado Eduardo Santillán.